El banquete de victoria de la familia Harris era bullicioso. Lleno de charlas y tintineo de copas. Señora Harris, felicitaciones al señor Harris. Alguien gritó. Este proyecto resultó maravillosamente. Sus dos amabilidades, respondí educadamente. Mi sonrisa practicada. El señor Joe simplemente tuvo suerte. Con una copa de vino en la mano, vestida con un vestido verde oscuro que acentuaba mi figura. Me moví con gracia entre los invitados. Sonreí apropiadamente. Conversé con facilidad y desempeñé el papel de la anfitriona impecable. Sin embargo, la sonrisa nunca llegó verdaderamente a mis ojos. Siempre había un rastro de distancia que no se podía ocultar. Emily, definitivamente eres lo más destacado esta noche. Mi mejor amiga Amanda se acercó, chocando su copa contra la mía. No te burles de mí, dije suavemente. Un toque de burla hacia mí misma en mi tono. Solo estoy aquí para mantener las apariencias. Ahí vas de nuevo, Amanda regañó gentilmente. Ray prácticamente te atesora. Todos te envidian. No respondí. Solo levanté la champaña a mis labios, bebiendo ligeramente mientras mi mirada vagaba sin rumbo por la multitud. Finalmente se detuvo en un rincón silencioso del salón de baile. Allí estaba mi esposo. Ray Harris, inclinado hacia una mujer joven. Estaban tan cerca que sus cuerpos casi se tocaban. La mujer llevaba un llamativo vestido rojo de tirantes. Su figura audaz y provocativa. Ray inclinó ligeramente la cabeza, hablando en un tono suave y tierno, que nunca antes había escuchado de él. Sus palabras se deslizaban en un idioma extranjero melodioso. Mis dedos se apretaron imperceptiblemente alrededor del tallo de mi copa, mientras observaba a Lily Chen sonreírle. Mira lo que lleva puesto. Lily dijo en esa lengua extranjera. Su voz juguetona. Tan anticuada como una maestra rígida y vieja. Y no tiene ningún sentido del romance. ¿No te resulta aburrido estar con ella? Ray se rió quedamente. Su voz llena de indulgencia y tranquilidad. Cariño, no digas eso. Sus dedos rozaron ligeramente la espalda desnuda de Lily, haciéndola estremecer. Solo un poco más. Emily no es más que un escalón en mi camino hacia el éxito. Después de esta noche, todo lo que tengo te pertenecerá completamente. Sus palabras eran suaves, pero flotaron con una claridad penetrante. Mi mano tembló de repente. Y el vino en mi copa se balanceó. Una sola gota de líquido rojo se derramó sobre mi piel pálida. Bajé la mirada hacia ella. Luego levanté rápidamente la cabeza de nuevo. Mi rostro aún conservaba la misma perfección impecable. Sonrisa serena sin cambios. Pero en ese momento el ruido del banquete pareció retirarse a lo lejos. Amanda seguía hablando a mi lado. Pero no podía escuchar ni una palabra. En silencio coloqué mi champán casi intacto en la bandeja de un camarero que pasaba. Mis movimientos ligeros y constantes. Luego me giré sin saludar a nadie. Sin siquiera dirigir una mirada a Ryan. Y comencé a caminar hacia las puertas. Mis pasos no se escucharon. Mi espalda permanece erguida. Mi paso calmado, el vestido verde oscuro arrastrándose detrás de mí. Su dobladillo barriendo arcos de soledad y determinación con cada paso. Ese vestido había sido el mismísimo primer regalo que Ryan me dio cuando me cortejaba, diciéndome que el verde tenía una belleza tanto serena como noble. Fue el mayordomo Frank, quien había servido fielmente a la familia Harris durante décadas, quien se dio cuenta primero de que algo estaba mal. Se apresuró tras de mí y me detuvo en la entrada. Señora, ¿a dónde va? El banquete aún no ha terminado. El señor Harris, me detuve, girándome ligeramente para mirar al anciano. Mi expresión era calmada hasta el punto de ser aterradora. Frank, no me siento bien. Me voy a casa. Sin otra palabra. Abrí las pesadas puertas y salí a la noche. Frank instintivamente extendió la mano como para detenerme. Pero ya me había ido. Pero la mano del mayordomo Frank solo se cerró alrededor del aire vacío.
Se quedó inmóvil, mirando la puerta mientras se cerraba lentamente. Una oleada de pánico como nunca antes había sentido se apoderó de él. No, esto no estaba bien. Algo estaba terriblemente mal. La expresión en el rostro de la señora Harris hace un momento. No era incomodidad. Parecía como si su corazón hubiera muerto completamente. Un sudor frío brotó por la frente de Frank. De repente una comprensión lo golpeó, enviando una ola de temor que se estrelló a través de su pecho. Se dio la vuelta, se abrió paso empujando entre la multitud y tropezó hacia la esquina lejana del salón. Ryan Harris seguía sosteniendo su copa, disfrutando de la mirada admirativa de Lily Chen y la adulación envidiosa de quienes lo rodeaban. Su vida había alcanzado una nueva cima esa noche. Señor, Frank agarró el brazo de Ryan respirando pesadamente. Ryan asustado frunció el ceño con molestia. ¿Qué pasa, Frank? ¿Por qué estás en tal pánico? ¿No ves que estoy entreteniendo invitados? Esto no es apropiado. Señor, la voz de Frank tembló casi quebrándose. La señora se ha ido. Ryan desestimó con un gesto, tomando otra copa de vino de una bandeja que pasaba y entregándosela a Lily. Así que se fue, seguramente estaba cansada. Déjala ir a casa y descansar. ¿Por qué hacer tanto alboroto? Dijo a la ligera. Pero al ver la indiferencia de Ryan, Frank comenzó a temblar de la cabeza a los pies. No, no, señor. Sus labios temblaban tanto que tuvo que hacer un gran esfuerzo para forzar las palabras. ¿No recuerda? ¿De verdad lo ha olvidado? Su voz se volvió aguda, teñida de puro terror. Señora, la señora tiene un doctorado de la Sorbona. Su especialidad era literatura francesa. Ella entendió todo. Cada palabra que usted acaba de decir. Ella la escuchó y lo entendió todo. La sonrisa en el rostro de Ryan se congeló instantáneamente. La mano que sostenía su copa se detuvo en el aire. En ese momento, todo el sonido, toda la luz, todo el movimiento a su alrededor pareció desvanecerse. La sangre se le escapó del rostro tan rápido que lo dejó pálido como un fantasma. Con un fuerte estruendo, la copa de cristal se le resbaló de la mano, haciéndose pedazos en el suelo. El vino tinto se salpicó por sus pantalones. Pero ni siquiera se dio cuenta. Se quedó allí rígido, sus pupilas encogiéndose bruscamente, sus ojos llenos de un miedo sofocante que nunca antes había conocido. Su mente se quedó completamente en blanco. El terror lo inundó como una marea, ahogándolo, empujando a los invitados, ignorando sus miradas sobresaltadas. Se precipitó hacia la entrada del salón como un loco. Señor Harris, ¿a dónde va? La voz del señor Hobbs le gritó. Pero Ryan no podía oír nada. Las palabras de Frank martilleaban dentro de su cráneo, resonando sin cesar. La señora tiene un doctorado de la Sorbona. Su especialidad era literatura francesa. Ella entendió todo. Salió del salón de un estallido. El viento nocturno golpeó su rostro, pero no hizo nada para enfriar el pánico ardiente bajo su piel. Tiró de la puerta de su auto. Saltó adentro y pisó a fondo el acelerador. El motor rugió y el auto se disparó hacia adelante. ¿Qué debería hacer? ¿Qué podría posiblemente hacer? Sus manos temblaron violentamente en el volante. Su mente una tormenta caótica. Tenía que inventar una mentira. Una mentira perfecta. Algo que ella pudiera creer. Sí, diría que Lily era la hija de un cliente francés muy importante, mimada y caprichosa, y que la única manera de interpretar a ella era hablando francés. Esa era una buena excusa. Emily siempre consideraba el panorama general. Por el bien de su carrera. Ella entendería. Ella tenía que hacerlo. Ella sería fiel. Él siguió ensayando sus excusas en su cabeza, tratando de estudiarse a sí mismo. Pero ese terror aplastante nunca lo abandonó. Casi podía verlo aferrándose a él.
dando vueltas como una sombra que no podía quitarse de encima. Debe haber recordado la manera en que me fui más temprano esa noche. Tan calmada, tan decidida. Sin una sola lágrima. Sin alzar la voz. Ni siquiera una mirada cuestionadora. Eso creo que fue lo que más lo aterrorizó. Condujo a toda velocidad hasta casa. Probablemente pasándose los semáforos en rojo solo para llegar más rápido. En el momento en que irrumpió por la puerta principal y encontró la sala vacía. Imagino que sintió tanto alivio como pavor. La escena que esperaba. Yo llorando, acusando, exigiendo respuestas. No ocurrió. Esa ausencia de drama le dio una frágil esperanza de que tal vez sus mentiras aún podrían sostenerse. Pero al mismo tiempo, debe haber sabido que las cosas estaban mucho peor de lo que pensaba. Escuché sus pasos en las escaleras mientras buscaba habitación por habitación. Pisando con cuidado el dormitorio. Vacío el vestidor. Vacío. Finalmente se detuvo fuera del estudio. La puerta estaba ligeramente entreabierta y suaves luces se derramaban hacia afuera. Respiró hondo, forzó una sonrisa. Debió haber pensado que parecía tierno y arrepentido y empujó la puerta para abrirla. Estaba sentada detrás del amplio escritorio de caoba. Aún llevando el vestido verde oscuro de antes. Un libro yacía abierto frente a mí. No lo miré. Simplemente seguí leyendo. Tranquila como si nada hubiera pasado. Podía sentir su corazón calmándose un poco. En su mente debió haber sido un alivio. Está aquí. No está histérica. Tal vez aún tenga la oportunidad de explicar. Se precipitó hacia adelante listo para actuar. Emily, ¿has vuelto? ¿Por qué no dijiste nada? Estaba muy preocupado. Su voz era suave, empapada en disculpas. Rodeó hasta el frente del escritorio. Bajando aún más el tono. Casi suplicando. Había demasiada gente en el banquete. Y bebí demasiado. Esa chica, no malinterpretes. Es la hija de un cliente importante. Su carácter no es muy bueno. Y solo le hablé de cultura y francés por el bien de los negocios. ¿Me conoces? Hago todo por esta familia. Si te molesté es mi culpa. No te enojes, por favor. Mientras hablaba, su actuación se volvió más animada. Tanto que casi se convenció a sí mismo. Entonces extendió la mano hacia la mía. La que descansaba ligeramente sobre el libro. Fue entonces cuando finalmente me moví. No retiré la mano. En cambio, lentamente levanté la cabeza y lo miré por primera vez. Mi mirada no contenía emoción. Ni ira, ni tristeza. Nada en absoluto. Era como si estuviera mirando a un extraño. Entonces hablé. En francés impecable, con una cadencia pura. Más elegante que la charla superficial en la que se había complacido en el banquete. Cada sílaba precisa y elegante como una partitura clásica. Mira lo que lleva puesto. Tan anticuado como un director de escuela aburrido y viejo. La sonrisa en su rostro se congeló. No me detuve. Ni siquiera lo miré. Mis ojos regresaron a la página ante mí. Como si estuviera simplemente leyendo en voz alta palabras que no tenían nada que ver con él. Y no tiene ni pizca de romanticismo. No es aburrido estar con alguien así. Mi voz era suave, cada palabra resonaba con claridad. Incluso imito a Chen Nenz. Tono coqueto con una precisión inquietante. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de Ryan. Quería explicarse. Pero su garganta lo traicionó. Como si una mano invisible la hubiera agarrado fuertemente. Seguí adelante aún en ese francés impecable. Mi tono calmado, distante. Pero cargando el peso de un veredicto. Cariño, no digas eso. Solo ten paciencia un poco más. Después de esta noche, todo lo que tengo te pertenecerá completamente. Él es solo un escalón en mi camino hacia el éxito. En el momento en que esas últimas palabras se deslizaron de mis labios. Toda la habitación cayó en silencio. Después de esta noche, todo lo que tengo te pertenecerá completamente. Con cada frase que una vez le había susurrado a Lily.
El rostro de Ryan se puso más pálido. Drenado de color. Siguió tropezando hacia atrás. Un paso, luego otro hasta que su espalda golpeó la fría pared inflexible. No quedaba ningún lugar al que retirarse. Sudor frío empapó su camisa. Y su cuerpo parecía perder toda fuerza. Se deslizó por la pared y se desplomó en el suelo. Flácido como si le hubieran quitado los huesos. Se acabó. Todo se acabó. Todas sus mentiras, todas sus excusas. En este momento se convirtieron en las más crueles de las bromas. Parecía nada más que un payaso. Un payaso completamente patético. Terminé de recitar. Cerrando el libro, lo dejé suavemente. La portada relucía con letras doradas francesas. Una colección de poemas de Paul Verlaine. Mi poeta favorito. Por fin, levanté la mirada y lo miré directamente a su rostro miserable. Volviendo al chino. Pregunté suavemente, ¿mi pronunciación fue lo suficientemente precisa? Esa sola pregunta cortó más profundo que cualquier maldición. Fue un golpe aplastante. Silencioso pero despiadado. Un juicio sin necesidad de gritar. La boca de Ryan se abría y cerraba. Su respiración entrecortada, pero no salía ningún sonido. Me miró fijamente. La esposa que pensaba que conocía tan bien. Siempre había creído que yo no era más que una mujer hermosa. Dócil destinada a ser ornamental. Nunca se había imaginado que dentro del llamado jarrón decorativo había una hoja oculta. Me levanté lentamente. El dobladillo de mi vestido verde oscuro deslizándose por el suelo sin hacer ruido. Caminando me erguí por encima de él. Mirando hacia abajo con calma indiferencia. Entonces me di vuelta, alcancé el estante superior de la librería. Y bajé una pila gruesa de documentos. Inclinándome ligeramente los coloqué en el suelo frente a él con deliberado cuidado. Elegante. He traducido contratos comerciales para ti durante 7 años. Ryan. Dije uniformemente, mi voz sin el menor temblor. Esta será la última vez. Sus ojos bajaron mecánicamente al título negro en negritas impreso en la portada. Acuerdo preliminar sobre divorcio y división de bienes. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Enderezándome, agregué con calma. Échale un vistazo primero. Si hay algo que no entiendes. Mi abogada te lo explicará. Su nombre es Amanda Zen. Tal vez la recuerdes. Mientras tanto, durante toda esa noche, Lily Chen no había podido contactar a Ryan. Llamó una y otra vez. Solo para que sus llamadas no fueran contestadas o le colgaran. Una inquietud aguda creció en su interior. En el banquete después de que el mayordomo Frank se llevara a Ryan. Él nunca regresó. Lily no era tonta. Sabía que algo debía haber salido mal. ¿Podría ser que la anciana hubiera descubierto la verdad? No, imposible. Emily Chen no era más que una ama de casa. Que no sabía nada, alguien buena solo para las apariencias. ¿Qué más podría hacer? Cuanto más pensaba Lily en ello, más inquieta se volvía. No podía simplemente sentarse y esperar. Tenía que proteger lo que creía haber ganado. La mañana siguiente, a través de sus propias conexiones, encontró la residencia de Emily. No era la gran mansión que había imaginado, sino una casa independiente en el distrito histórico de la ciudad. Una casa de patio de estilo antiguo. Una placa de madera junto a la puerta decía, Residencia de los Sen. Lily torció los labios con desdén. Por supuesto, una antigüedad para una antigüedad. Presionó el timbre. Un ama de llaves de mediana edad abrió la puerta. Vengo a ver a Emily Sen, dijo Lily con arrogancia. La barbilla levantada. El ama de llaves le echó un vistazo. No dijo nada y entró a anunciarla. Pronto regresó haciéndole señas a Lily para que entrara. Cruzando un sendero de piedra. Lily entró al patio. Y finalmente me vio. Llevaba puesto un vestido sencillo de lino. Agachada silenciosamente frente a los parterres de flores. Tenía unas tijeras pequeñas de jardinería.
cuidando con esmero unas cuantas macetas de orquídeas. La luz solar se derramaba sobre mí, envolviendo el momento en una quieta pieza. Como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado hacia la serenidad. Cuando Lily vio esto, el último rastro de inquietud en su corazón se desvaneció. Se sintió aún más segura de su juicio. Yo no era nada, sino una mujer aburrida. Anticuada destinada a ser desechada por los tiempos. Alguien como yo nunca podría ser su rival. Cruzando los brazos, se acercó con gracia deliberada y se detuvo justo enfrente de mí. Pensé que estarías escondiéndote en algún lugar. Llorando, dijo con su voz goteando provocación abierta. No levanté la mirada. Mi atención se mantuvo en recortar una hoja marchita de la orquídea. Mi voz tenue cuando finalmente hablé. Como si me estuviera dirigiendo a un transeúnte. Ese desprecio silencioso hizo que Lily se erizara de irritación. Vine aquí para decirte. Declaró orgullosamente. Ryan es mío, siempre lo fue. Y siempre lo será. Si eres inteligente, te harás a un lado por tu cuenta. No hagas que las cosas se pongan feas. Levantó su muñeca, luciendo un reloj completamente nuevo. Particularmente caro. ¿Ves esto? Este reloj podría comprarte cientos de esos harapos que llevas puestos. Y es solo uno de los pequeños regalos que Ryan me ha dado. Me dijo que está harto de una mujer aburrida como tú. Estar contigo es como cuidar una tumba. Por fin, dejé las tijeras. Levantándome lentamente me sacudí la tierra de las manos y la miré. Mi rostro estaba calmado, libre de ira. Simplemente pensé que esta joven mujer era un poco ridícula y un poco digna de lástima. ¿Ya terminaste? Pregunté ligeramente. La reacción la dejó atónita. Había imaginado que me derrumbaría. Gritando, chillando histéricamente. Cualquier cosa menos esta calma inquebrantable. Tú. ¿Qué quieres decir? Tartamudeó. Sonreí ligeramente, la sonrisa apenas perceptible. Solo quiero darte una lección. Como un erudito paciente comencé a diseccionar. Todo tu valor descansa en el hecho de que eres la mujer de Ryan. No eres una persona independiente. Eres un objeto y un accesorio. Su expresión cambió de inmediato. Eso es una tontería. Ignoré su negación y continué. El reloj que presumes. El auto deportivo que conduces. Incluso el supuesto amor del que estás tan orgullosa. Nada de esto te pertenece. Todo viene de Ryan. Él es el sujeto y tú eres meramente el símbolo unido a él. Tu propia existencia es para probar su éxito y alimentar su vanidad. ¿Entiendes? Cada palabra cortó como un bisturí, atravesando las capas de vanidad y materialismo que Lily había envuelto alrededor de sí misma, exponiendo el núcleo más profundo, más frágil de miedo e inseguridad. Se quedó sin palabras, su rostro alternando entre pálido y sonrojado. Mis palabras habían atravesado exactamente la debilidad que siempre trataba de ignorar. Me acerqué más. Los objetos se deprecian. Pierden valor. Siempre pueden ser reemplazados. Hoy, él me abandonó por ti. Mañana, te abandonará por alguien más joven y más bonita. Me señalé a mí misma. Mi voz sigue siendo tan calmada como siempre. Pero yo soy una persona. Mi valor viene de mí misma. No como el accesorio de alguien. Así que dime, ¿qué tienes para competir conmigo? Aplastada bajo el peso de mi silencioso desprecio. Se quedó indefensa. El desdén intelectual era más de lo que podía soportar. Frente a mí, parecía nada más que un payaso saltando mientras yo observaba fríamente. Desde arriba. Tú solo espera. Lo escupió al final, ahogándose con las palabras. Lily solo pudo exprimir esa amenaza impotente antes de darse la vuelta, marchándose en una huida agitada, murmurando maldiciones entre dientes mientras se iba. Vi su Porsche rojo desaparecer al final del callejón. Y la débil sonrisa en mi rostro se desvaneció lentamente. Sacando mi teléfono, marqué un número.
Amanda, verifica la fuente de fondos para ese auto que está manejando. Después de colgar, mi teléfono vibró casi inmediatamente con un nuevo mensaje del mayordomo Frank. Era simple, solo una línea. Señor, esas cajas de documentos que él solía traducir hace 2 meses fueron transferidas a almacenamiento privado. Mientras tanto, Ryan estaba en su oficina esperando ansiosamente una llamada de su abogado. No había dormido en toda la noche. Sus ojos inyectados en sangre atestiguaban su pánico. Cuando su teléfono finalmente sonó, lo agarró inmediatamente. Hola. Bueno, ¿se te ocurrió algo? Dime que encontraste una manera. Pero el tono del abogado era pesado. Señor Harris, la situación no es buena. La señorita Sen actuó rápidamente. Ya ha solicitado al tribunal la preservación inmediata de bienes. A Ryan se le cayó el corazón. ¿Qué quieres decir? Significa que todas tus cuentas bancarias personales, acciones y fondos en la ciudad han sido congelados. ¿Cómo se atreve? Ese dinero es mío. Señor Harris, por favor, cálmese. Durante los procedimientos de divorcio, para prevenir que una parte transfiera bienes, la otra parte tiene el derecho de solicitar medidas de preservación. La petición de la señorita Sen es completamente legal. Ryan golpeó su puño contra el escritorio. Por primera vez, se dio cuenta de que todo estaba escapándose completamente de su control. Siempre había creído que Emily solo estaba siendo temperamental. Mientras la consolara o la dejara tranquilizarse por unos días, eventualmente se comprometería como antes. Pero ahora ella había ido directamente through canales legales, cortando su lifeline financiero. La ira y el pánico chocaron juntos, destrozando su compostura. Colgando el teléfono de golpe, inmediatamente marcó otro número. Mamá, llama a Emily ahora mismo. Rugió. Dile que retire esa congelación de propiedades inmediatamente. ¿Qué se cree que está haciendo? Tratando de rebelarse. La señora Harris se sobresaltó por el tono furioso de su hijo. Ryan, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con Emily? Irritado, Ryan relató la historia atropelladamente, omitiendo cuidadosamente su aventura. En cambio, me pintó como irrazonable y problemática. La familia Harris siempre se había preocupado profundamente por guardar las apariencias. Para ellos, que una nuera llevara asuntos familiares a los tribunales era la máxima deshonra. La señora Harris endureció su voz. No te preocupes, la llamaré inmediatamente. Esta casa no es de ella para gobernar. Se está volviendo demasiado indisciplinada. Después de colgar, Ryan finalmente exhaló. Sabía que yo siempre había respetado a mis mayores y rara vez los desafiaba. Con sus padres aplicando presión, estaba destinada a ceder. Mamá fue más tarde cuando sonó mi teléfono. Estaba en el patio, regando las orquídeas, dejando la regadera. Me sequé las manos con una toalla antes de contestar. Emily, soy mamá, llegó su voz, cargando la autoridad de una mayor. Escuché que tú y Ryan están peleando. Las parejas pelean al lado de la cama pero se reconcilian bajo las sábanas. ¿Por qué diablos llevarías las cosas a los tribunales? Es vergonzoso. Retira esa petición inmediatamente. No hagas que la familia se vea tan mal. Debes pensar en el panorama general. Aprende a aguantar, ¿entiendes? Escuché en silencio, luego respondí. Mi tono cortés pero distante. Mamá, lo que está pasando entre Ryan y yo ya no es solo una pelea. Y lo que estoy haciendo ahora no es causar problemas. Estoy protegiendo la propiedad legítima de esta familia de ser tomada por extraños. Si tú también te preocupas por mantener el dinero de la familia Harris fuera de las manos de otra mujer, entonces deberías estar apoyándome. La señora Harris se quedó atónita en silencio. ¿Tú? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir exactamente esto, respondí. Mi voz clara y firme. Ryan Harris ha cometido una mala conducta matrimonial grave y está transfiriendo ilegalmente bienes matrimoniales.
Puede que no entiendas esos términos. Así que permíteme explicarlo de manera simple. Él está tomando dinero que nos pertenece a ambos y gastándolo en otra mujer. Ya he confiado todo a mi abogado. El asunto está oficialmente en procedimientos legales ahora. Si tienes preguntas, tú o el abogado de Ryan pueden contactar a mi abogada, Amanda Zhang, directamente. Esa cadena de lógica aguda y lenguaje legal frío golpeó a la señora Harris como un balde de agua helada, dejándola completamente sin palabras. La hija en la que siempre había conocido como obediente y respetuosa. Parecía haberse convertido de la noche a la mañana en alguien completamente diferente. Alguien a quien ya no reconocía. Alguien a quien ya no podía controlar. No pasó mucho tiempo antes de que Ryan escuchara sobre la llamada telefónica de su madre. La sangre en sus venas se heló. Mala conducta marital, transferencia de activos. Ella sabía que sabía todo. Esto no era una rabieta. Esto era un caso, el terror se apoderó de él, ahogando el aliento de su pecho. Inmediatamente llamó a su abogado. Su voz temblando. Rápido, piensa en algo. Encuentra una manera, transfiere los fondos de la compañía. Escóndelos, haz lo que puedas. Apúrate. Como un hombre culpable que se arrastra. Se lanzó a una serie de encubrimientos desesperados, tratando de esconder y transferir activos a nivel de la compañía. Mientras tanto, me senté con Amanda Zhang en la sala de estar de la antigua residencia de mi familia. Le entregué el mensaje que el mayordomo Frank me había enviado. Sobre almacenamiento privado. Amanda leyó en voz alta, sus ojos iluminándose instantáneamente. Se golpeó el muslo. La emoción destellando en su rostro. Emily, esto es el destino. Esas cajas de borradores. He estado preocupándome por cómo probar tus contribuciones a la empresa. Y Ryan mismo acaba de entregarnos la evidencia más sólida. Ella explicó su razonamiento. Esos borradores de traducción eran prueba material clave de que yo había invertido años de trabajo intelectual en la fundación y desarrollo temprano de la empresa. Con ellos podríamos establecer que yo no era solo una esposa, sino una socia invisible con derecho a una parte mucho mayor de los bienes matrimoniales. Amanda sonrió, sus ojos brillando con brillo agudo. Él pensó que estaba moviendo montones inútiles de papel. Pero lo que realmente hizo fue entregar su propio veredicto a un casillero de almacenamiento. Se puso de pie, tomando su teléfono. Solicitaremos una orden de allanamiento ahora mismo. Vamos a darle una sorpresa. Su eficiencia era asombrosa. No necesitó mucha persuasión. Junto con los registros de las cuentas congeladas de Ryan, presentó el rastro reciente de gastos extravagantes en artículos de lujo y vehículos, además de la cronología que el mayordomo Frank había proporcionado. Juntos formaban un caso convincente. Ocultación maliciosa y transferencia de bienes matrimoniales. Y ocultación de documentos clave de la etapa de fundación de la empresa. Los fundamentos eran sólidos. La cadena de evidencia estaba tomando forma. En 24 horas, una orden de allanamiento específica para un casillero particular en el almacén privado Amanda. Estaba en las manos de Amanda. Tenemos que movernos rápido, le dijo a su asistente. Tomarlo desprevenido. Al mismo tiempo, Lily Chen se regodeaba en su triunfo. Condujo el flamante auto deportivo rojo que Ryan acababa de comprarle por la calle comercial más concurrida de la ciudad, llamando la atención por donde quiera que iba. La atención la embriagaba. Se estacionó al lado de la carretera, eligió cuidadosamente algunos ángulos favorecedores y tomó docenas de fotos. El logo sobredimensionado del auto en el volante y el reloj Patek Philippe en su muñeca brillaron juntos en el encuadre. Del conjunto eligió la toma más impactante. Lily publicó la foto en sus redes sociales. El pie de foto era simple con un aire de fanfarronería casual. Gracias, cariño. Seguido de 3 emojis de corazón. En menos de un minuto. La publicación se llenó de likes y comentarios envidiosos. Nanan consiguió un auto nuevo otra vez, increíble. Viviendo la vida de una mujer súper rica.
Me quedo sin palabras. Leyéndolos, Lily sintió que su vanidad se hinchaba de satisfacción. No tenía idea de que en cuestión de minutos. Una captura de pantalla de su publicación había sido guardada, impresa y presentada como evidencia suplementaria por la asistente de Amanda Zhang. En la oficina de Ryan, el ambiente estaba pesado. El reconocido abogado que había contratado se sentaba tranquilamente bebiendo café. Su tono casual mientras lo tranquilizaba. Señor Harris, no hay necesidad de entrar en pánico. Un congelamiento de activos previo al juicio es un procedimiento estándar destinado a prevenir transferencias emocionales de activos. Su esposa solo está fanfarroneando, tratando de ganar ventaja antes de las negociaciones. Mientras no puedan presentar evidencia sustancial de tu mala conducta, como prueba concreta de infidelidad o contratos firmados de transferencias de activos. Este caso probablemente terminará en mediación. Doloroso quizás, pero no fatal. Ryan exhaló. La mitad del peso en su pecho se alivió. Sí, Emily era demasiado orgullosa para realmente recopilar evidencia humillante contra él. A lo sumo, solo estaba haciendo una escena. Incluso comenzó a pensar que su miedo de los últimos 2 días había sido ridículo. Pero entonces sonó su teléfono. El número era una línea fija desconocida. Molesto contestó. Hola, ¿quién habla? Del otro lado, llegó una voz masculina respetuosa pero ansiosa. ¿Puedo hablar con el señor Ryan Harris? Esto es de The Private Story. Señor Harris, los oficiales de ejecución del tribunal y el abogado de la señora Emily Senz están aquí con una orden de allanamiento. Han solicitado abrir el casillero 703 bajo su arrendamiento. Por reglamento, no podemos negarnos. Estamos llamando para notificarle. Los oídos de Ryan zumbaron. No pudo escuchar ni una palabra más. Su mente se quedó en blanco. Los borradores, esos viejos borradores en el almacén. Se levantó de un salto tan abrupto y silenciosamente que su silla se estrelló contra el suelo. El abogado frente a él se sobresaltó. Señor Harris, ¿qué pasa? Ryan no respondió. Agarró las llaves de su coche y salió corriendo de la oficina. Como un loco. Conduciendo imprudentemente se saltó los semáforos en rojo. Corriendo hacia un almacén. Pero ya era demasiado tarde. Cuando llegó, las enormes puertas de acero de la instalación de almacenamiento se estaban abriendo lentamente. 2 bailiff lo detuvieron en la línea acordonada. Indefenso, solo pudo observar mientras yo golpeé mi costado. Compuesto y decidido. Dentro del casillero 703, hileras de grandes cajas de almacenamiento estaban apiladas ordenadamente. Mi mirada las recorrió. Ni siquiera necesitaba buscar. Caminando directamente hacia la tercera caja a la izquierda. Le dije al personal, por favor abran esta. Dentro había hileras de carpetas organizadas. El corazón de Ryan casi se salió de su pecho. Extendí la mano, mi movimiento firme, y saqué un documento ligeramente amarillento del fondo sin vacilación. Era un contrato borrador. Lleno de notas densas. Cláusulas en inglés impresas cubiertas de elegantes. Enérgicas anotaciones chinas escritas a mano. Esto, dije con calma, como si recitara algo muy alejado de mí mismo. Es la primera carta de intención de inversión extranjera que la empresa recibió. Los términos originales tenían 3 trampas ocultas. Si se firmaba, nuestras acciones habrían sido diluidas infinitamente en futuras rondas de financiación. Pasé otra página. Mostrando mi propia letra. Aquí están las modificaciones que propuse en ese momento. Junto con un análisis detallado de los pros y contras de cada cláusula. Amanda tomó el documento como si fuera un tesoro invaluable. Sus ojos están claros. Ryan miró entumecido la escritura que conocía tan bien. Mi teléfono vibró con la fecha de la fianza y el mundo frente a él pareció explotar. De repente recordó en los primeros días de la compañía para asegurar esa inversión. Había bebido con el cliente hasta que le sangró el estómago. Siempre se había dicho a sí mismo que era su triunfo únicamente. Había olvidado completamente que detrás de él en las horas que no veía. Yo había estado despierta 3 noches seguidas.
revisando cada línea, despejando todos los obstáculos invisibles para él. Esto no era solo un montón de borradores de traducción. Estos eran los documentos fundacionales de la compañía. Ryan se debilitó por completo y apenas podía mantenerse en pie. Pero aún empeoró. La asistente de Amanda encontró algo asombroso en otra caja. Un artículo sellado por separado en un sobre. Amanda se puso guantes y lo sacó cuidadosamente. Era un acuerdo. La pupila de Ryan se contrajo. El título decía, Transferencia de acciones. Acuerdo de donación gratuita. Amanda leyó cada línea en voz alta. Parte A, Ryan Harris. Parte B, Lily Chen. La parte A voluntariamente otorga el 30% de su participación en Blue Sky Technologies a la parte B libre de cargo. Blue Sky Technologies era la subsidiaria más rentable en la compañía de Ryan. Lo que lo hundió en un abismo fue la fecha en la parte inferior que Amanda levantó para que todos la vieran. Una fecha que conocía muy bien. Fue la semana antes del banquete de celebración. La voz de Amanda, baja pero pesada, atravesó el aire. Señor Harris, esto ya no es un mero asunto moral. Esto es transferencia maliciosa de activos y fraude. Nos vemos en el tribunal. Hizo una pausa, a menos que quiera hablar primero. Cuando el abogado de Ryan recibió la llamada y se apresuró al lugar. Su rostro nunca se recuperó. Revisó el acuerdo de donación y mis borradores anotados 3 veces. Cada lectura hizo que más sudor se formara en su frente. Llevando a Ryan a un lado, su voz se redujo a un susurro grave. Señor Harris, esto es serio. Más que serio, catastrófico. ¿Qué quiere decir? Ryan exclamó, todavía parcialmente en negación. El abogado casi incrédulo explicó. Esos manuscritos son suficientes para probar en el tribunal que Emily contribuyó con trabajo intelectual. Mucho más allá del de una esposa ordinaria durante la fundación de la empresa. Podría ser reconocida como una socia invisible. El equilibrio en cualquier división de activos se inclinaría dramáticamente a su favor. Y empeoró. El abogado señaló el acuerdo de donación. Si ese documento se mantiene. No es solo un caso de transferencia maliciosa dentro del matrimonio. Hacer una transferencia grande y no pagada de capital cuando la empresa tiene responsabilidades claras. Y sin el consentimiento de otros accionistas. O de una posible socia invisible como Emily. Podría equivaler a dañar los intereses de las empresas y acreedores. Se podría pedir a los reguladores que intervengan e investiguen. La voz del abogado tembló cuando pronunció las palabras que todos temían. Esto no se trata solo de cuánto podría perder. Señor Harris. Esto podría convertirse en una investigación criminal. Esas 4 palabras cayeron sobre Ryan como un trueno. Se quedó completamente entumecido. Podría ir a la cárcel. Todo lo que había considerado como una aventura casual. La mujer que siempre había considerado por debajo del ojo público. El control que egoístamente había asumido que tenía. Todo eso se convirtió en ese instante en cuchillas apuntando directamente hacia él. Un miedo primitivo y sofocante se alzó y lo tragó por completo. Por primera vez Ryan realmente sintió miedo. Su arrogancia habitual había desaparecido. La postura altiva y poderosa con la que se llevaba a sí mismo había desvanecido. Parecía una bestia derrotada. Su espíritu completamente aplastado. ¿Qué hago, consejero? Por favor. Piensa en algo. Se aferró al brazo de su abogado como si fuera el último salvavidas que lo mantuviera a flote. El abogado sacudió la cabeza. La única opción ahora es el acuerdo. Antes de que presenten estos documentos ante el tribunal. Necesitas aceptar todas sus demandas. Ese es el mejor resultado que puedes esperar. Ryan buscó a tientas su teléfono. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Marcó el número que conocía mejor que cualquier otro. La llamada sonó y sonó. Nadie respondió. Desesperado, llamó de nuevo. Esta vez, le colgaron inmediatamente. No acepté sus llamadas. Corrió a sus mensajes y comenzó a disparar textos frenéticamente.
Emily, me equivoqué. Realmente me equivoqué. Por favor, contesta el teléfono. Hablemos. No me trates así. Por todos estos años juntos. Dame una oportunidad más. Pero cada mensaje se hundió en el silencio. No llegó respuesta alguna. El avatar familiar permaneció apagado. Inalcanzable, desde amenazas hasta súplicas hasta disculpas incoherentes, se arrojó al polvo. Pero la puerta que una vez había desestimado tan descuidadamente ahora estaba cerrada herméticamente contra él. 2 días después, cuando Ryan casi se volvía loco por mi silencio. Su abogado recibió una carta formal de un bufete jurídico. No era un borrador para negociación. Era un ultimátum final. Sin dejar espacio para compromisos. La carta incluía copias de alta resolución de todas las pruebas. Cada pieza seguida por análisis legales detallados. Demostrando mi posición legítima como cofundadora invisible y cuantificando el daño reputacional y financiero que la mala conducta de Ryan podría causar a la empresa. Al final, estaban los términos del acuerdo. 1. Yo, Emily Sen, recibiría el 40% de las acciones de la empresa. El 20% se basaba en mis contribuciones como socia fundadora invisible. El otro 20% era compensación punitiva por la mala conducta marital de Ryan. 2. Ryan Harris debe usar sus activos personales para recomprar cada artículo que le había dado a Lily Chen, casas, autos, bienes de lujo. Y devolvérmelos a mí. 3. Ryan solo cargaría con todas las consecuencias negativas y pérdidas financieras que la empresa podría enfrentar como resultado de este incidente. Ryan miró fijamente el documento que se leía más como un veredicto que como una propuesta. Sus extremidades se debilitaron. Todo su cuerpo se desplomó en desesperación. Era como si le hubieran arrancado el suelo de debajo. No solo perdería casi la mitad del control de su empresa. También tendría que reparar el agujero que había cavado con sus gastos imprudentes en Lily. Nunca había imaginado que la esposa a quien consideraba eternamente gentil y sumisa pudiera atacar con tal fuerza atronadora. Sin dejarle salida alguna. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacerme esto? Rugió arrojando el documento al suelo. Su abogado se inclinó calmadamente recogiéndolo de nuevo. Señor Harris, esto no se trata de si ella se atreve. Se trata de si ella puede. Y ahora mismo, la ley está de su lado. Fírmelo. Los términos son duros, sí. Pero cada cláusula está respaldada por evidencia sólida. Si esto va a juicio, perderá aún más. Posiblemente todo. Ryan no necesitaba que le explicaran el resto. Al final del documento, en letras negras en negritas, decía: el señor Ryan Harris debe proporcionar confirmación escrita de este acuerdo dentro de 48 horas. Si se retrasa, iniciaremos inmediatamente un litigio y simultáneamente presentaremos toda la evidencia de conducta fraudulenta a las autoridades de investigación económica pertinentes. La cuenta regresiva había comenzado. Cada minuto, cada segundo se sentía como si estuvieran cortando sus nervios. Pedazo por pedazo. A veces caminaba furioso por la oficina en un estado de ira. Otras veces se desplomaba en su silla, luchando por respirar. Mirando por la ventana el imperio que había construido con sus propias manos. Lo sintió temblando al borde del colapso. ¿Realmente todo tiene que desmoronarse así? Se preguntó Ryan. No estaba dispuesto a aceptarlo. ¿Pero qué otra opción tenía? Cada pieza de evidencia sólida se cernía sobre él como una cuchilla. Sin dejarle espacio para resistir. El tiempo se escurría, minuto a minuto. Con solo 3 horas restantes antes de que se cumpliera el plazo de 48 horas. Sus defensas finalmente se derrumbaron. Con las manos temblando, agarró su teléfono y marcó el número de Amanda Yan. Cuando se conectó la llamada, abrió la boca, pero su voz salió ronca. Áspera. Voy a firmar. Las palabras parecían drenar las últimas fuerzas que le quedaban. Hubo silencio al otro lado de la línea. Ryan cerró los ojos y añadió con un hilo de súplica patética. Pero quiero verla una última vez.
Acepté. La reunión se fijó en el bufete de abogados de Amanda en una amplia sala de conferencias con enormes ventanas que daban a la bulliciosa ciudad. Ryan se esmeró en pulir su apariencia. Se puso el traje que yo había elegido para él cuando nos casamos por primera vez. Se peinó cuidadosamente, esperando lucir digno. Quería esta última oportunidad para despertar algún rastro de viejo cariño. Incluso la más mínima vacilación. Llegó media hora antes. Y cada minuto de espera se alargaba infinitamente. Cuando finalmente se abrió la puerta, entré. No llevaba un vestido, sino un traje color crema perfectamente entallado. Mi largo cabello estaba recogido hacia atrás, exponiendo la línea limpia de mi cuello. Me veía serena, profesional y distante. Mi mirada pasó por Ryan por menos de un segundo antes de seguir adelante. Como si mirara a un socio comercial irrelevante. Le hice un saludo cortés con la cabeza. Luego me dirigí directamente a la cabecera de la mesa. Me senté y me incliné hacia Amanda, iniciando una discusión silenciosa sobre los términos del acuerdo. Ryan quedó completamente al margen. Todas las líneas que había ensayado. El remordimiento que había practicado en el espejo. Ahora parecían ridículos. Se sintió invisible, aplastado por una mezcla asfixiante de humillación y desesperación. Finalmente no pudo contenerse. Emily, le gritó con la voz temblorosa sin siquiera darse cuenta. Me detuve a mitad de la oración. Levanté la cabeza y lo miré en silencio, esperando a que continuara. Mis ojos no tenían odio. Ni amor, solo un vacío sereno. El pecho de Ryan se oprimió dolorosamente. ¿De verdad tenemos que llegar tan lejos? Preguntó forzando las palabras. Tratando de jugar con mis emociones. ¿No recuerdas la universidad? ¿No recuerdas cuando empezamos la empresa? Comiendo fideos instantáneos juntos en esa pequeña habitación alquilada de 10 metros cuadrados? Me dijiste que siempre estarías detrás de mí. Él se remontó a recuerdos que había desechado hacía tiempo. Las dificultades de nuestros primeros años. Blandiendo ahora como un arma final. Esperaba que esos momentos compartidos pudieran abrir una luz. Escuché en silencio. Mi rostro inmutable cuando finalmente terminó la habitación se sintió silenciosa. Después de una larga pausa, hablé lentamente. Mi voz serena cortando a través de sus súplicas inútiles. El pasado del que hablas. Lo recuerdo todo. Mis palabras fueron suaves, pero cada sílaba llegó claramente a sus oídos. Recuerdo quedarme despierta 3 noches seguidas para traducir ese contrato internacional. Bebiendo 7 latas de café solo para que pudieras conseguir tu primera inversión. Recuerdo vender lo único que mi madre me dejó. Mis aretes de esmeralda, a tus espaldas. Solo para poder reunir $500,000 en dinero semilla para ti. Recuerdo cuando el flujo de efectivo de la compañía se desplomó y tú estabas frenético. Agrietándote los labios por el estrés. Y yo tragué mi orgullo para suplicarle a mi viejo profesor, quien usó sus conexiones para conseguirte un préstamo de rescate. Con cada oración que pronuncié, el rostro de Ryan se puso aún más pálido. ¿Recordabas esas cosas? Parecía que las había olvidado todas. En su memoria, las dificultades de fundar la compañía fueron solo su propia lucha. Su propio sacrificio. Seguí hablando, mi tono aún calmado. Recuerdo que una vez dijiste que cuando la compañía tuviera éxito, me llevarías de vuelta a París. En las puertas de la Sorbona, donde obtuve mi doctorado. Prometiste que tomaríamos nuevas fotos de boda. Por un momento algo brilló en sus ojos. Pero no era ternura. Era un escrutinio agudo. Entonces cambié. También recuerdo lo que le dijiste a otra mujer. Después de esta noche, todo lo que tengo te pertenecerá completamente. Ryan se quedó callado. Se dio cuenta entonces de que la carta sentimental que había tratado de jugar había sido derrocada. Una por una, con verdades irrefutables más pesadas. Comparado con el peso de mi ajuste de cuentas. Sus contribuciones parecían pálidas. Ridículas.
Me levanté, caminé alrededor de la mesa larga. Y me detuve frente a él. Ryan, siempre has confundido dos conceptos. Has confundido el amor con el valor. Una vez te amé. Por eso todo lo que hice lo hice voluntariamente. Mi valor se derramó para ti libremente. Sin esperar nada a cambio. Pero ahora ya no me amas. Ese amor se ha ido. Mi voz se volvió fría de repente. Así que ahora es hora de que nos sentemos y hablemos del valor en sí. Señalé el documento grueso sobre la mesa. Cada cláusula, cada número escrito aquí en blanco y negro. Ese es el valor que merezco. Esto no tiene nada que ver con sentimientos. Hice una pausa y pronuncié las palabras finales. Esto es una liquidación. La palabra lo golpeó como un martillo, destrozando las últimas defensas frágiles en su corazón. Mirándome, la mujer que conocía tan bien y ya no reconocía. Finalmente comprendió. No había perdido solo a una esposa. Había alejado el pilar más fuerte de su negocio. El socio más importante de su vida. Su mano tembló violentamente mientras tomaba la pluma. La punta se deslizó por la página, dejando líneas irregulares mientras firmaba su nombre. Cuando terminó fue como si toda la fuerza hubiera sido drenada de él. Se tambaleó para ponerse de pie, con ojos huecos, y salió tropezando de la sala de conferencias. Observé su espalda mientras desaparecía. No había alegría de victoria en mi rostro. Dreí solo la silenciosa sensación de que un capítulo de la vida había llegado a su fin. Volviéndome hacia Amanda, le dije suavemente. Amanda, por favor, transfiere todas las acciones de la compañía que me pertenecen a un fondo fiduciario recién establecido. Amanda parpadeó momentáneamente sorprendida. ¿Todas ellas? ¿No quieres conservarlas? Estas son legítimamente tuyas. Sonreí, una ligereza que nunca antes había sentido se instaló sobre mí. No quiero usarlas para algo más significativo que poseer acciones en una compañía. La eficiencia de la transferencia de activos superó incluso la imaginación de Ryan. Ese documento que había firmado con manos temblorosas fue ejecutado como una sentencia de muerte. La estructura de capital de la compañía cambió drásticamente. Las noticias se extendieron rápidamente. El precio de las acciones se desplomó, alcanzando el límite de baja por 3 días consecutivos. Los socios llamaron, vacilantes y cautelosos. Varios proyectos que habían sido realmente finalizados colapsaron instantáneamente. Dentro de la compañía, el pánico se extendió como fuego salvaje. Ryan estaba frenético, golpeado desde todas las direcciones. Pero no había nada que pudiera hacer. Había perdido su palanca más importante. Y con ella su control absoluto sobre la compañía. Mientras Ryan intentaba frenéticamente limpiar el desastre. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Lily entró con tacones altos, su rostro retorcido de rabia. Ryan Harris, ¿qué diablos quieres decir con esto? Gritó golpeando un aviso legal sobre su escritorio. Me estás haciendo devolver todo. El carro, las carteras, el reloj. Todo eso, ¿estás loco? Ryan levantó la cabeza y miró su rostro contorsionado. Cara enojada con nada más que agotamiento en sus ojos. Su voz salió ronca. No soy yo quien lo pide de vuelta. Es Emily. No me importa quién sea. La voz de Lily era áspera. Lo suficientemente estridente como para atravesar el vidrio. Esos fueron regalos tuyos. ¿Por qué debería devolverlos? Termina si quieres. Pero solo me debes dinero de indemnización. Este auto deportivo en el apartamento del centro necesita ser transferido a mi nombre. Ryan la miró fijamente y de repente se rió. Un sonido grave lleno de amarga burla hacia sí mismo. ¿Cómo había pensado alguna vez que esta mujer era más interesante? ¿Más digna de amor que yo? Dinero de indemnización, repitió lentamente. Lily, ¿aún no entiendes la situación? Se puso de pie y se acercó a ella. No me queda nada. El 40% de la empresa fue para Emily. Todos mis bienes personales han sido utilizados para recomprar los regalos que te di. Estoy en bancarrota.
¿Entiendes? Los ojos de Lily se abrieron de par en par. La incredulidad escrita en su rostro. ¿Qué dijiste? ¿En bancarrota? Imposible. Tu empresa es tan grande. ¿Cómo pudo? Nada es imposible. Ryan la interrumpió. ¿No dijiste que todo lo que tenía debería pertenecerte completamente? Bueno, ahora no tengo nada. ¿Todavía lo quieres? El rostro de Lily se puso pálido. Luego verde, luego blanco otra vez. Abrió la boca. Pero no pudo decir ni una palabra. Lo que ella amaba era al extravagante e inalcanzable señor Harris. No al hombre arruinado frente a ella. Vete, dijo Ryan, solo una palabra. Por primera vez vio a Lily claramente. No era diferente de ese reloj Patrick Philippe. O del auto deportivo rojo. Solo otro objeto con una etiqueta de precio. Un artículo para ser tasado e intercambiado a voluntad. Yo había tenido razón. Él era una broma. Lily percibió el desprecio y disgusto en sus ojos. Se mordió el labio fuertemente. Escupió. Ryan Harris, te mereces esto. No eres más que basura. Entonces agarró su bolso y salió rápidamente. La oficina cayó en silencio otra vez. Ryan se dejó caer en su silla, sintiéndose como si cada onza de fuerza hubiera sido drenada de su cuerpo. El teléfono sonó, era su madre. Tan pronto como contestó. Sus sollozos contenidos se derramaron a través de la línea. Ryan, ¿cómo pudo llegar a esto? Todo el mundo está hablando, diciendo que Emily te demandó. Diciendo que tu empresa ya no es tuya. Has avergonzado a toda la familia Harris. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Llamé a tu padre. Haremos que vaya a hablar con Emily por ti. Pero sus números han estado en ella en absoluto. Ryan escuchó entumecido. Mamá, no lo intentes. Es inútil. Dijo con cansancio y colgó. Se desplomó pesadamente contra el respaldo de la silla. Sintiendo todo el peso de las palabras abandonado por todos. Solo ahora entendió verdaderamente lo que significaban. Esa noche, como si fuera atraído por alguna fuerza invisible, condujo de vuelta a la casa que había una vez llamado hogar. Cuando Ryan abrió la puerta, la casa estaba vacía. Todo lo que me había pertenecido se había ido. Las colecciones de poesía extranjera en los estantes, que él nunca había tocado ni una sola vez, habían desaparecido. En el vestidor. Mis vestidos simples y elegantes no se encontraban por ningún lado. Incluso la taza de teceladón que favorecía en la cocina había sido llevada. Me había ido tan completamente. Era como si hubiera borrado todo rastro de mí misma de ese espacio. Ryan se quedó de pie en medio de la sala vacía. Presa de un vacío y miedo asfixiantes. Desesperado, sacó su teléfono y marcó mi número. Solo para escuchar la voz automatizada. El número que ha marcado ya no está en servicio. Abrió WeChat, enviando mensajes frenéticos uno tras otro. Signos de exclamación rojos aparecían debajo de cada uno. Un cruel recordatorio de que había sido eliminado. Luego condujo hasta la propiedad de la familia Sen. La vieja puerta de madera estaba cerrada herméticamente. Su aldaba de latón cubierta de polvo. Presionó el timbre durante mucho tiempo. Pero nadie vino. Finalmente una vecina anciana asomó la cabeza y dijo: «Deja de tocar, joven. Esta familia se mudó hace días». ¿Se mudó? La palabra lo destrozó. ¿A dónde podría haber ido? La desesperación lo consumió por completo. Como un fantasma errante vagó por la ciudad hasta que finalmente condujo al edificio donde vivía el señor Ford, el mayordomo de la familia Harris desde hacía mucho tiempo. Esta era su última esperanza. Esperó toda la noche. Al amanecer, cuando el señor Ford bajó a sacar la basura, vio a Ryan. Parecía un hombre diferente. Desaliñado, sin afeitar, con los ojos inyectados en sangre. Ryan se precipitó hacia adelante con la voz ronca, suplicando: «Señor Ford, dígame a dónde fue Emily.
Por favor, se lo ruego. Por un momento la compasión brilló en los ojos del anciano, pero rápidamente se endureció en determinación. Suspiró. Señor, cuando la señora Sen se fue. Me dijo algo. Dijo que el pasado es el pasado. Ryan se tambaleó en sus pies. El señor Fogg continuó lentamente. También dijo que iba a un lugar donde pudiera brillar por sí misma. Con eso el señor Fogg se dio la vuelta y volvió adentro. Unos momentos después, regresó sosteniendo un periódico doblado. Señor, lea esto, tal vez entonces entienda. Las manos de Ryan temblaron mientras lo desdobló. Era un suplemento cultural. Sus ojos se movieron rápidamente por las densas columnas de texto hasta que en la parte inferior, en una esquina poco visible, lo encontró. Un breve aviso sobre un programa de intercambio cultural de jóvenes académicos francófonos. Al final de la larga lista de participantes, vio un nombre dolorosamente familiar. Asesora especial, doctora Emily Sen. Ryan agarró el papel como un hombre que se ahoga, aferrándose a un madero flotante. Agotó las últimas de sus conexiones y dinero, moviendo hilos hasta que logró comprar un boleto de un revendedor a un precio exorbitante. El foro se celebró en el centro de arte más prestigioso de la ciudad. Un lugar que solo había visto en revistas financieras, pero nunca se había atrevido a entrar. Esa mañana se afeitó con cuidado y se puso su mejor traje, tratando de verse presentable. Sin embargo, cuando entró al salón, lleno del aire académico, se sintió completamente fuera de lugar. A su alrededor había expertos extranjeros y trajes a medida y eruditos chinos con un comportamiento tranquilo, cultivado, hablando en voz baja, deslizando palabras que él no entendía. Ryan encontró un asiento en la esquina más alejada, sintiéndose como un ladrón que había irrumpido en otro mundo. Ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza hasta que los anfitriones aclararon mediante un anuncio lingüístico que lo golpeó como un rayo. Ahora, por favor, acompáñenme a dar una cálida bienvenida a nuestra asesora especial para este foro, la joven erudita doctora Emily Sen, quien estará presentando su discurso principal. La cabeza de Ryan se alzó de golpe. Salí de detrás del escenario y subí al podio, vestida con un traje color crema que me quedaba perfectamente. Mi cabello estaba recogido de manera elegante. Mi maquillaje ligero y elegante. Confiada, serena, elegante. Había una luz sobre mí. Un brillo que Ryan nunca había visto antes. Apenas podía creerlo. Era realmente la misma mujer que una vez se quedaba en casa, cuidando flores y cocinando sus comidas. Me mantuve erguida en el podio. Hice una ligera reverencia a la audiencia y comencé. En francés fluido, mi voz se llevó a través del micrófono, clara en cada rincón del salón. Ryan no entendía ni una palabra, pero podía ver a los eruditos extranjeros y místicos escuchando atentamente. Asintieron, tomaron notas, completamente absortos. Media hora después, cambié al chino. Hablé sobre el tema de la herencia cultural y la innovación, entrelazando referencias clásicas en un argumento fluido. Las teorías complejas se volvieron agudas, vívidas y accesibles en mis palabras. El conocimiento irradiaba de mí. Y en ese momento, por primera vez, Ryan se sintió pequeño y avergonzado. Toda su vida, se había enorgullecido del éxito empresarial, pero comparado con este mundo, del espíritu y el intelecto, su riqueza parecía superficial. Ridícula. Recordó cuántas veces se había burlado de mí. Solo eres una ama de casa. ¿Qué sabes tú? No te metas en los asuntos de la empresa. Solo mantente bonita y luce bien a mi lado. Ahora esas palabras lo golpearon como bofetadas agudas, con ecos a través del rostro. Ardientes, dolorosas, no porque yo no entendiera, sino porque él había sido demasiado ignorante. Cuando mi discurso terminó, aplausos atronadores llenaron el salón. Me incliné de nuevo, la gratitud brillando a través de una sonrisa radiante que provenía del corazón. Ryan me miró fijamente, aturdido.
hasta que vio a un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada acercarse al escenario. Sus modales eran refinados. Su presencia académica. Me extendió la mano. Sonriendo calurosamente. Hablamos brevemente, ambos sonriendo. Ryan lo reconoció del folleto del programa. Un famoso profesor de historia. Respetado a nivel nacional. Nos veíamos también emparejados. Perteneciendo al mismo mundo. Ryan vio al profesor invitarme a cenar y me vio asentir en aceptación. Unos celos agudos e indescriptibles y un terror lo invadieron instantáneamente. No podía simplemente quedarse ahí parado y verme alejarme con otra persona. Se puso de pie de un salto, listo para avanzar imprudentemente. Desesperado por acercarse. Aunque solo fuera para decir mi nombre una vez más. Señor, lo siento, una mano firme pero educada lo detuvo. Era un miembro del personal. El foro ha terminado, por favor salga por aquí. Fue detenido, varado fuera del flujo de gente. Indefenso mientras me observaba desde lejos. Caminé junto al profesor. Conversando con facilidad, dirigiéndonos hacia la salida. Ryan se quedó parado como un forastero. Ni siquiera calificado para ser un espectador. En ese momento de desesperación mientras caminaba con otros hacia las puertas. Algo me hizo hacer una pausa. Mis pasos se ralentizaron ligeramente y giré la cabeza. Mi mirada se deslizó sobre él. Fue tenue, fue ligera. Mis ojos pasaron por su rostro. Grabado con dolor y arrepentimiento, pero no se detuvieron. Sin odio, sin resentimiento. Ni siquiera una ondulación de emoción. Mi mirada era clara y calmada. Como mirar un árbol. Una silla, algún objeto sin conexión con mi vida. Luego me di vuelta naturalmente. Sonriendo una vez más, continuando con mi compañero. Medio año después, Ryan me vio otra vez. En las noticias de la tarde durante un segmento de finanzas. Mi figura apareció en la pantalla. La voz del presentador anunció proyectos de investigación en el extranjero para 15 jóvenes académicos en su primera ronda. La fundación rápidamente atrajo amplia atención en círculos académicos. En un programa de debate sobre finanzas. El anfitrión anunció, esta noche. Tenemos el honor de tener con nosotros a la fundadora de la Fundación Cultural Sen. La doctora Emily Sen. En la pantalla del televisor. Me senté frente al anfitrión en un traje elegante. Profesional, compuesta y elegante. Mis palabras llevaban tanto gracia como fuerza. El propósito de la fundación es muy simple. Dije. Quiero dar a personas como yo, que una vez tuvieron su camino académico interrumpido por varias razones, una oportunidad de empezar de nuevo. Quiero que sepan que sin importar cuándo, mientras estés dispuesto, siempre puedes encontrar de vuelta tu propia luz. Sonreí a la cámara. Cálida pero resuelta. Ryan se sentó solo en su sala de estar tenuemente iluminada. Observando en silencio. Cuando el programa terminó, apagó la televisión. Solo una semana antes, la empresa que había construido con sus propias manos. Después de medio año de luchar por mantenerse a flote. Finalmente se había derrumbado. Fue adquirida por su mayor competidor por un precio tan bajo que fue humillante. Se fue con algo de dinero. No poco, pero lejos de ser mucho. Su salida del mundo empresarial fue completa. Una vez una figura poderosa. Ahora no era más que un hombre común con un poco de dinero extra. Vendió el ático del centro y se mudó a un apartamento pequeño. Cada día se difuminaba con el siguiente. Vacío, sin sentido. Una tarde de otoño. Vagó sin rumbo fijo por el campus de la universidad, donde una vez habíamos estudiado juntos. No había cambiado mucho el paisaje. Pero las personas se habían ido. Caminó lentamente por el sendero arbolado, que habíamos recorrido tomados de la mano innumerables veces. Y entonces me vio. Estaba sentada en un banco no muy lejos. Hombro con un hombre. Un libro abierto entre nosotros.
Ese hombre era el mismo profesor de historia que había visto medio año antes en el foro. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las hojas doradas del jingo, esparciéndose sobre nosotros en luz moteada. Los años parecían silenciosos. Gentiles. Hablábamos en voz baja de vez en cuando y luego compartíamos una sonrisa. De esa clase que nace del entendimiento sin esfuerzo. Ryan instintivamente se escondió detrás de un árbol. Sus ojos posándose en nuestras manos. Nuestros dedos entrelazados. En cada uno de nuestros dedos anulares había una banda simple. Discreta pero brillando suavemente bajo la luz del sol. Su respiración se cortó. Se quedó mirando inmóvil la sonrisa en mi rostro. Una sonrisa de tranquilidad y felicidad que nunca había podido darme. Recordó las grandes promesas que una vez había hecho. De darme una boda magnífica. El anillo de diamante más grande del mundo. Pero había olvidado. Esas nunca habían sido las cosas que yo quería. Por un largo rato su corazón se agitó con arrepentimiento. Resentimiento, celos. Dolor, sin embargo, mientras me observaba. Me observaba radiante en mi felicidad. Esa tormenta dentro de él comenzó a calmarse. Por primera vez sintió algo cercano a la liberación. Finalmente entendió. Lo que había alejado con sus propias manos no era solo una esposa. Era el derecho de alguien a buscar la felicidad. Se quedó ahí observando por un largo. Mucho tiempo, pero esta vez no hubo oleada de locura. Ningún impulso desesperado de correr hacia adelante. En cambio, sintió. Tal vez este era el mejor final después de todo. Finalmente supo que algunas cosas una vez perdidas nunca jamás pueden recuperarse. Silenciosamente sin hacer ruido. Ryan se dio la vuelta. No miró atrás. Paso a paso salió del campus que había cargado con toda su juventud y todo su arrepentimiento. Su figura estaba solitaria. Pero ya no frenética. Detrás de él, tal vez sintiendo algo, levanté la cabeza. Mis ojos se dirigieron brevemente hacia el árbol. Pero estaba vacío. Sonreí levemente, me volví hacia el hombre a mi lado y susurré. Vamos. Vamos a revisar la nueva lista de académicos financiados por la Fundación. En mis ojos no había nada más que expectativa y una esperanza ilimitada por el futuro.